Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de culto de oración, a este momento especial que a lo largo de la semana tenemos todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora española, a la hora en la que lo estés viendo, si estás en YouTube, en otro momento, en otro país, en otra circunstancia. Bienvenidos a este lugar, donde vamos a estar escuchando la palabra, donde vamos a estar orando, donde vamos a estar concentrándonos en nuestra identidad y en la misión de nuestra vida a través de la palabra. Vamos a estar orando para comenzar ese tiempo. Gracias, Padre, que tú nos des la oportunidad de poder tener ese tiempo tan especial, este momento en el que estamos celebrando que Jesús es el Cristo, en el que estamos celebrando que Jesús es nuestro Cristo. Es nuestra respuesta, es lo más valioso que tenemos y que poseemos. Gracias, Padre, porque esto no depende de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, inteligencia, preparación, sino que depende de esa fe que tú has puesto en nuestro corazón, que depende de esa gracia a la cual tú has querido entregarnos y has querido dispensar en todas nuestras vidas. Gracias, Padre, por que somos tus hijos y además tenemos lugar y formamos parte de esa gran misión que es la evangelización del mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra, vamos a estar dirigiéndonos todos a 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a recordar algún versículo que ya recordamos la semana pasada, que estuvimos hablando sobre muchas cosas, sobre todo palabras del apóstol Pablo a Timoteo que hoy tienen mucho sentido, porque si recordamos el mensaje del domingo, estuvimos hablando de conquistar la mañana, de levantar la torre de la mañana, por así decirlo, ¿no? Y levantando esa torre, lo que estamos haciendo de verdad, o para levantar esa torre, lo que hacemos es concentrarnos en esa torre. Si estamos concentrados en otras cosas, o dispersos, pues al final la torre no la podemos levantar. Y lo importante es construir esa gran torre que pueda resistir y enfrentarse a la obra del enemigo. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 2, la palabra de Dios dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y esto nos sirve un poquito de introducción, porque al final la fuerza, el fortalecernos es decir, encontrar fuerza, solamente lo hallamos dentro de la gracia de Dios. Y la gracia únicamente la hallamos en Cristo. Leemos otra vez: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Este es nuestro mensaje y esta es nuestra respuesta. Cuando nosotros nos concentramos desde la mañana en recibir fuerza a través de la gracia de Cristo, el día transcurre de una forma diferente y hallamos respuestas que no encontraríamos sin la fuerza de la gracia en Cristo. Por lo que nuestra mañana tiene que estar dirigida en este punto. Es a través de la oración, a través de conectarnos con la palabra, a través de la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, en que nosotros hallamos la fortaleza dentro de la gracia. Es decir, es recibir el regalo, que es gracia, que Cristo nos ha dado, y dentro de ese regalo, como si fuera un paquete que desenvolvemos, quitamos el lazo, que nosotros no solemos poner lazos a los regalos, con el papel ya nos quedamos cómodos, o lazos de pega, pero imaginad esa imagen que solemos ver más en películas, de quitar el lazo que envuelve ese paquete, quitamos la tapa y nos hallamos muchas cosas que Dios nos da. Y una de ellas, uno de esos regalos que tenemos
es la fuerza, ¿no? Por lo tanto, nuestra mañana tiene que estar dedicada a desenvolver el regalo, a abrir la tapa, encontrar la fuerza y tenerla con nosotros para que eso sea poder. Hay gente que lo hace de otra forma, hay gente que utiliza minerales y piedras, hay otras personas que encienden velas, que repiten oraciones, que llevan otra serie de amuletos con ellos. Nosotros tenemos que encontrar la verdadera gracia, el verdadero poder a través del único Cristo desde la mañana. Por lo que seguimos leyendo y en el versículo 3, aquí vamos a las 3 claves. La primera es que el versículo dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. ¿Y qué sufrimientos? Tenemos que recordar que en la carta Pablo está, según se suele decir, se suele entender, es decir, es la opinión mayoritaria, de que cuando Pablo escribe esta carta, la escribe desde la cárcel en la cual él va a ser martirizado. Para poner un poquito en contexto, Pablo, digamos que hace su ministerio tal y como lo va narrando el libro de Hechos. Llegamos al capítulo 28, termina con Pablo en esa especie como de prisión en un hogar. Tiene un nombre que ahora mismo no me viene a la mente, pero bueno, es esa especie como de retención domiciliaria. Tiene ahí seguro que todos ya os ha llegado el término. Y ese arresto domiciliario, puede ser así, es en el que está Pablo, en hogar, en casita, que bien, compartiendo la palabra. Presumiblemente, Pablo terminase ese tiempo de encarcelamiento, libre, continuase predicando el Evangelio. Quizá después de ello puede que llegase hasta España, fue a otros lugares, visitó a otros discípulos, otras comunidades. Y después, sobre quizá el año 67, por ahí, lo tengo aquí en la chuleta, es posible que fuese otra vez apresado en Roma, llevado a una cárcel, no un arresto domiciliario cómodo, sino ya estamos hablando de una cárcel dura, difícil, y murió. Es decir, y en esta cárcel es en la que Pablo escribiría esta segunda carta a Timoteo, por lo que estas palabras tienen un poder tremendo. Ya no son ni siquiera las cartas, las palabras del maestro al discípulo en cuanto a la instrucción, sino de un amigo a otro, de una persona cercana a otra, de hermano a hermano, casi como de padre a hijo, donde le vemos ya pidiéndole ir a visitarle porque posiblemente ya se acabe ahí su tiempo. Él siente que el martirio está cerca y posiblemente fuese real en tiempo. Así que Pablo le dice: tienes que compartir nuestros sufrimientos, los que nosotros como misioneros llevamos, y Pablo experimenta y va a evidenciar en Timoteo cuando vaya a verle, y lo tenemos que hacer como un buen soldado de Jesús o de Jesucristo. Un buen soldado, que es importante esto, un buen soldado. Así que la perspectiva de Pablo, cuando habla con Timoteo, le imagina, o digamos que le proyecta esa imagen de un soldado que todos conocemos, que nos tenemos en mente porque hemos visto en películas, y dice algo muy interesante en el versículo 4, que ya todos sabemos porque lo hemos leído más de una vez. Dice que ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Es decir, el soldado que quiere agradar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estar concentrado en lo que es importante para ellos, es decir, en la batalla, en el orden, en la defensa, en lo que sea su trabajo en ese momento. No se va a otras cosas, no pone su atención en otros aspectos. Tiene que estar concentrado en aquello que es imprescindible y relevante. Y es un mensaje muy claro y muy obvio lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Nosotros lo vamos a traducir conforme el mensaje del domingo, ¿vale? Vamos a hacer un poco ese juego. Pablo le está diciendo: tú, si quieres agradar, es decir, si tú quieres de verdad ser ese soldado de Dios, lo que tienes que hacer, ¿qué es?
tienes que concentrarte en hacer lo que tienes que hacer y olvidarte de las cuestiones secundarias. Vamos a enredarlo un poco más. Es decir, tú tienes que levantar la torre de la mañana, la torre de la madrugada, ¿vale? Para que estés preparado para la batalla. No te enredes en otras cosas. Prepárate y ocúpate de la batalla que tienes por delante o de la labor como soldado que tienes que realizar. No te descentres. No te vayas a otras cosas. Concéntrate, que es una de las palabras que nosotros vamos a hablar ahora después. Y luego después, versículo 5, el siguiente, habla del atleta, que tiene que correr o tiene que competir conforme a un reglamento. Pablo le está diciendo, ¿hay un reglamento? ¿Sí o no? Claro que hay un reglamento. Es decir, la palabra es el reglamento, la dirección de Dios, el Evangelio de Cristo. Esa es la gran misión, es decir, ese es el reglamento por el que tenemos que correr esta maratón, por ejemplo, porque la vida es muy larga, puede ser muy, muy fácil compararla con una maratón. Es decir, tienes esta carrera, tienes que recorrerla conforme las reglas que Dios ha estipulado para que puedas terminar bien la carrera. Vamos otra vez a hacer, digamos que la traducción. Tú, discípulo de Cristo, tienes que alcanzar una meta. Hay un camino que recorrer y tienes que hacerlo levantando la torre de la mañana para que de esta forma tú puedas llegar a buen lugar, ganar la carrera. Sigue el reglamento, no busques atajos, no hagas cosas diferentes, es decir, no te pongas a correr con otro estilo, o de lado, o hacia atrás. Cosas que son obvias. No comas mucho porque entonces vas a estar pesado. Cosas que son obvias para nosotros, que cuando nosotros lo llevamos al mundo del Evangelio y de la palabra, se nos olvidan las cosas obvias. Y empezamos a vivir una vida haciendo cosas que no nos ayudan a correr esa maratón. Por lo tanto, recordamos las palabras de Pablo: sigue las reglas, hazlo conforme la palabra. Es decir, vive tu vida conforme la palabra para encontrar esta respuesta, esta corona de vencedor. Pero después, versículo 6, nos habla del labrador, el que trabaja en el campo. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Primero, hay que trabajar duro, hay que trabajar mucho para poder recibir esta respuesta. Lo tenemos aquí también en Reina Valera. El trabajo dentro del Evangelio, dentro de la misión, dentro de nuestra vida hacia la meta, la gran meta que es llevar este Evangelio a todo el mundo, tiene respuesta. Es decir, tiene fruto. Va a haber resultado. Por lo que tú quieres recibir parte de la cosecha, tú quieres recibir respuesta en tu vida. No hablo de cosas que tengan que ver con la teología de la prosperidad, no es eso importante, pero tú quieres tener una vida con significado, quieres tener una vida que vaya a algún lugar, que tenga respuesta, que Dios vea, mime y proyecte, pues entonces tienes que trabajar. ¿Quieres fruto? Trabaja. ¿Quieres recibir respuestas? Trabaja. ¿Quieres que Dios te utilice y de verdad ser alguien útil para el Evangelio? Trabaja como labrador. Y vas a recibir respuesta. Sí o sí vas a recibir respuesta. Dice me gusta la versión también, por supuesto, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Lo explica un poquito diferente y también nos sirve muy bien. ¿Tú quieres participar de los frutos? ¿Tú quieres recibirlos? ¿Tú quieres comer? Primero, trabaja. Primero tienes que participar. Versículo 14. Habiendo entendido esto que Pablo les dice y cómo nosotros lo traducimos, llegamos al 14. Es decir,
Finalmente, Timoteo, otras veces que lo dice en otros momentos, ahí lo vuelve a decir y lo va a repetir un poco más tarde, por lo tanto no lo vamos a leer. No dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Lo vamos a traducir también. Cuando tú te levantes por la mañana, dedica tu vida a cosas que son de verdad relevantes e importantes. Porque cuando nosotros aquí estemos en discusiones inútiles, en vez de compartir el Evangelio, cuando nosotros nos levantamos por la mañana y vamos a otras cosas que pueden tener valor, pero que no son levantar la torre de la mañana, ¿qué ocurre? Hay destrucción. No hay respuesta. Por lo tanto, empezamos nuestro día de la forma correcta. Terminamos con el versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Por lo que después de soldado, atleta y labrador, ¿qué tenemos que ser? Obreros del Evangelio, que es una palabra que nosotros utilizamos mucho. Obreros. Sé un obrero, preséntate a Dios aprobado como el obrero que no tiene de qué avergonzarse. No tenemos de qué avergonzarnos y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ahora, otra vez el contexto es importante. Cuando hay persecución, cuando hay ataques, ¿qué sucede? Vergüenza. No, me tapo, me escondo, me callo. ¿Qué es lo que pues vemos que mucha gente podría hacer porque las circunstancias eran difíciles? Nerón, como dicen muchos, incendió una parte de Roma que quería reconstruir y tuvo el motivo perfecto. Ha habido un incendio, pues habrá que reconstruir este barrio. Y él utilizó para atacar a los cristianos. Al final Nerón, pues todos ya sabemos que fue muy sanguinario y muy duro con el cristianismo. Ahí tenemos a Pablo. Y las circunstancias eran difíciles, por lo que cuando Pablo dice esto a Timoteo, se lo dice de verdad. Le dice, no escondas el Evangelio, que no te dé miedo ni te dé cosa, porque es de verdad relevante. Nosotros no tenemos de qué avergonzarnos, pero a veces nos avergonzamos del Evangelio, porque lo callamos, no lo contamos, no lo llevamos por bandera, lo guardamos en un bolsillo para que nadie nos ponga en un aprieto. En el trabajo no decimos nada porque vamos a trabajar, y cuando vamos a estudiar y tampoco decimos nada, y en nuestro día a día con nuestra familia pues tampoco decimos nada porque ya saben, pero no tenemos que avergonzarnos, o visto de otra forma, no tenemos que apagar ese fuego, por lo que desde la mañana, ¿qué tenemos que hacer? Poner eso por bandera, y tenemos que levantar esa torre de la mañana que nos llevemos a todos los lugares, como si fuera ese estandarte que nosotros llevamos como los soldados, que vamos plantando y colocando a todos los lugares a los que nos encontraremos. Por lo que en nuestra vida, en nuestro día a día, que es así como hacemos nuestra vida, día a día, paso a paso, tenemos que levantar esa torre. Y recordando un poquito la conclusión del mensaje del domingo, que podamos tener ese estándar, es decir, el estándar es el nivel, es decir, mi estándar es mi nivel normal, cotidiano, es lo que es común. Pues para mí mi estándar tiene que ser levantar la torre todos los días. De esa forma, pues yo podré crecer espiritualmente. Yo podré madurar, crecer, desarrollarme espiritualmente. Yo voy a poder conocer mejor a Dios. Yo voy a poder tener una relación más estrecha y fuerte con el Espíritu Santo. Yo voy a poder experimentar más la soberanía de Dios en mi vida. Por lo tanto, la mañana es imprescindible. Y como venimos diciendo, nos lleva a esa cumbre espiritual, a ese lugar alto. Ese lugar alto.
Y esto lo necesitamos, porque no podemos hacer nada si no tenemos fuerza espiritual. Si mi nivel o mi estándar espiritual es bajo, ese es mi poder. Por lo que nosotros tenemos que cambiar ese estándar. En segundo lugar, después de la cumbre en la que tenemos que estar, nosotros tenemos que sanar. Tenemos que sanar nuestra vida, lo tenemos que sanar todo a través del tiempo de la mañana. Porque empecemos todos los días buscando la sanidad de nuestra vida, heridas, dificultades, límites, nuestro corazón. Y en tercer lugar, que estemos teniendo claro cuál es el futuro de nuestra vida. Es decir, hacia dónde nos dirigimos. ¿Quiénes tenemos que ser? ¿O quiénes queremos ser? ¿Cuáles son, como hemos visto antes, esos frutos que queremos recoger? ¿Qué frutos queremos? ¿Cuál es ese campo al que vamos a ir, no? Vamos a recoger frutos de una clase u otra en el campo. Depende. Aquí cerca pues tenemos, hay cebollas, hay patatas, hay mucho trigo, hay olivares donde vivimos, aquí cerca. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué fruto es el que tú quieres? Pues tienes que ir a tomarlo. Es ese futuro en el cual nosotros, al cual nos dirigimos desde ahora. Primero teniendo claro quién es Cristo y la realidad espiritual del mundo, la importancia del campo en el que estamos y poder entender que tenemos que ir a conquistar. Y luego dentro de esa evangelización que hay que hacer, que siempre es como muy indefinida, ¿no? Sí, la evangelización del mundo. Pero dentro de esa evangelización del mundo, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi posición? Como un futbolista, ¿de qué juego? Y el entrenador te dice, mira, tú juegas aquí y haces esto, esto y esto, pero tú juegas aquí. Pues igual nosotros, ¿dónde jugamos y qué hacemos en ese área y en ese lugar? En segundo lugar, segundo punto de la conclusión, es el respaldo del cual nosotros tenemos que experimentar. El respaldo de esa torre absoluta. En primer lugar, que disfrute del Dios Trino. Como he dicho antes, la soberanía y el poder de Dios sentado en ese trono, el cual obra para nuestra vida. Es ese Espíritu Santo que nos acompaña, nos da poder, fuerza y sabiduría, y es esa gracia de Cristo que lo supera todo, de la cual estamos revestidos. Es el trono desde el cual, como hemos dicho, Dios obra con poder en nuestra vida. Y desde ese trono, Dios obra con poder y surgen esas obras a nuestro alrededor, las cuales hoy queremos experimentar. Porque las obras se tienen que establecer de allá donde estamos. Se tienen que establecer. Recordamos, como hemos dicho, muchos momentos en los cuales se habla de establecer el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que orar y preparar desde la mañana. Que las obras del reino de Dios se establezcan en nuestra vida y en nuestro campo. Y en tercer lugar, el tercer punto de la conclusión, sería el método de levantar esa torre absoluta. ¿Cuál es? En primer lugar, concentración. De hecho, concentración podría resumir muy bien este punto. Concentración, el poder de la concentración, porque si nos lo tomamos de verdad en serio, vamos a poder concentrarnos bien. Si no tenemos esa capacidad de tomar las mañanas, vamos a fracasar. Es decir, es muy difícil tener éxito sin conquistar de verdad las mañanas. Y darnos cuenta de que lo opuesto de la concentración son dos cosas. O no concentrarte en nada, es decir, dividir tu mente en muchas cosas, dispersarte, o concentrarte demasiado en otras cosas, como sería la obsesión. Cosas que conquistan nuestra mente y de las cuales no podemos alejarnos. Hay veces que pueden ser cosas muy aparentemente buenas, como por ejemplo el trabajo,
Pero hay gente que vive obsesionada con el trabajo. Eso es malo. O personas a través de heridas. Desde que se levantan, estoy herido, es que lo que me pasó, es que lo que me dijeron, es que lo que me sucedió. Todos los días, todo el día, constantemente obsesión. Sin embargo, concéntrate en levantar esa torre y en lo que de verdad es importante durante el día. Y luego, pues, el método de concentrarnos, ¿cuál es? Entender lo importante, de verdad, lo esencial, lo imprescindible en mi vida. Al final, lo que tiene que ocupar ese espacio. Hay muchas cosas importantes, pero ¿qué es de verdad lo único e imprescindible? Es la obra de Cristo, es el Evangelio, es el poder, la obra del Espíritu Santo, la obra del Dios Trino. Y, finalmente, devocionar, la devoción, entregar mi vida, darlo todo por ello. Estar, de verdad, poniendo todo nuestro corazón ahí. Estos pequeños tiempos son de una gran relevancia e importancia. Por lo que, versículo 15, 2 de Timoteo 2, vamos a esforzarnos, es decir, vamos a poner nuestra determinación y nuestro empeño en presentarnos a Dios aprobados como ese obrero que no se avergüenza, no se dispersa, no esconde y que además entiende correctamente la palabra. Como diría Nueva Versión Internacional, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Que entendemos de verdad qué es lo que Dios nos dice y hacia dónde quiere que nosotros vayamos. Que para eso está la palabra. Vamos a estar orando todos juntos. Padre, gracias por la respuesta que nosotros tenemos en Cristo. Gracias, Padre, porque esa respuesta es única, es absoluta en nuestra vida. Queremos agradecerte que nos llames tus hijos y nosotros te podamos llamar Padre. Y lo queremos hacer desde la mañana. Ya desde el momento en el que nos levantamos, queremos llamarte Padre, porque tú eres nuestro Padre. Queremos llamarte Padre, y no solamente por clamar cuando estamos en dificultades, sino queremos preguntarte, Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué trabajo me espera hoy? Que podamos, Padre, llamarte así y buscar ser aprobados por ti. No solamente crear un Dios a nuestra imagen y semejanza, a nuestro interés y gusto, sino que seamos nosotros los que cambiemos conforme tu santidad y tu corazón. Padre, queremos ser aquellos que tengamos en nuestro corazón hacer la evangelización de las 237 naciones y alcanzar esas 5.000 tribus, las cuales no han recibido y no tienen el Evangelio. Padre, levanta a los obreros, como hemos visto, levanta a los obreros como soldados, atletas y labradores. Levanta a la iglesia como obrera. Todos que seamos obreros, incluso los remanentes, que seamos una iglesia de discípulos de Cristo, una iglesia de enviados al campo a predicar el mensaje del Evangelio, y que seamos todos esos obreros aprobados a tus ojos, que vivimos conforme tu palabra y nos dirigimos hacia la evangelización del mundo. Padre, obra en nuestra imperfección, obra en nuestra incapacidad, danos gracia para superar todas nuestras limitaciones y ser esos discípulos. Te pedimos, Padre, finalmente, que nos des la gracia dentro de nuestra determinación por conquistar la mañana. Padre, nosotros daremos el primer paso, que es determinar, y esperamos, Padre, que tú nos ayudes con los siguientes, que nos des gracia y poder para continuar y seguir y conquistar la mañana levantando esa torre, la cual va a perdurar el resto del día. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.